Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la primera charla que vamos a estar teniendo en el Centro de Investigación en Territorios Urbanos y Digitales. Como primera charla, debo de aclarar que es un formato un poquito distinto pretendemos hacer un formato distinto al de un podcast. No queremos ser tan abarcativos en un tema. Sin embargo, estamos aquí para charlar sobre cualquier asunto relacionado con la tecnología. Hoy tenemos a un invitado que es un gran amigo mío, Isaac Palma. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre que platicamos es emocionante, es interesante compartir ideas y sobre todo, digo, relacionadas con estos temas de tecnología y sociedad, ¿no? Bueno, ahorita yo estoy investigando justamente sobre vigilancia, vigilancia de Estado en particular, pero todo el tema de tecnología es algo que me atrae, es un tema que es importante, que es muy pertinente y que a veces siento que se habla muy poco dentro de la academia, pero la tirada es seguir avanzando en este tipo de estudios. Ok. Cuéntanos un poquito cómo empezaste a entrar a estos temas de la vigilancia, ¿no? Y cómo para ti cómo fuiste esclareciendo tu tema de investigación o tus temas relacionados a la vigilancia. Pues todo empezó como con un cierto miedo, un tanto, o sea, no estaba bien fundamentado, no era un miedo exactamente de algo que me había pasado. Es extraño, ¿no? En este sentido de que lo que recuerdo muy bien es que yo estaba en la preparatoria y sale esta noticia sobre Edward Snowden y sobre la vigilancia masiva que ejercían los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mí se me hacía algo como terrible o tenebroso en el sentido de lo perverso, lo oscuro que podía ser un sistema de vigilancia masiva, que sobre todo en ese momento lo que me movía más era esta cuestión de la libertad de expresión, es decir, puedo vigilar todo lo que dices, todas tus interacciones y de cierta manera, si quisiera, puedo reprimirte, puedo censurarte, puedo callarte, ¿no? Y era un miedo infundamentado porque realmente no funciona así. Digo, más tarde ya aprendí que no iba exactamente por esa línea. Sin embargo, lo que sí era muy cierto era como este miedo con relación a la parte de que la tecnología para vigilar al mundo entero, en el sentido de al menos a todas las personas que tienen acceso a medios digitales y que día a día va creciendo, eso sí es posible. O sea, hay tecnología para hacerlo y eso es lo que me impactaba. Entonces, pues sí, básicamente lo que me llevó de cierta manera como sorprenderme sobre lo que estaba sucediendo. Ok. Y cuéntanos un poquito acerca de cómo, o sea, ¿qué entiendes tú ahora en tu recorrido de la investigación? ¿Qué puedes llegar a entender ahora, a este punto, sobre qué es la vigilancia? Es muy curioso, en el punto en el que estoy ya la vigilancia no se ve como este vigilante o esta persona que te está observando desde lejos, sino que la vigilancia, al menos al día de hoy, te podría decir que es algo extremadamente simple y que hacemos todo el tiempo. Es relacionar un dato o un hecho, sí, más que nada un dato, con un sujeto o con un ambiente o con un grupo. Es básicamente el hecho de vincular una cosa con otra y que se da por diferentes medios. Pensémoslo así. ¿Cómo sabemos?
que un bebé tiene hambre, ¿no? Pues o sea, empieza a llorar, ¿no? Entonces, cuando vinculamos la parte del bebé, que es el individuo o el sujeto, y le añadimos una variante, una variable, que es el llorar, podemos inferir que tiene hambre, y eso se da a través de una vigilancia. Estamos observando al bebé, ¿no? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, la vigilancia tiene que ver con la capacidad que tenemos de nosotros observar a otros, y conectar ciertos datos o asociarlos con ellos. Ok, pero, o sea, ahorita que mencionas eso, me surge una duda, y es como, o sea, cuando tú observas, yo qué sé, un fenómeno o a una persona, etcétera, y lo haces desde un punto científico, buscas ser un poquito objetivo, ¿no? Pero cuando hablamos de vigilancia, siempre como que nos involucra a otros sentimientos, ¿no? Que ya pueden ser más subjetivos, así como de, pues me están vigilando, ¿no? Entonces, como que tiene un cariz de cierta connotación. Entonces, yo quería preguntarte como, entonces, ¿la vigilancia es neutral en ese sentido o tiene algún porqué? Ok, es una pregunta que es importante tener en cuenta, y que sobre todo o sea, la vigilancia en primer lugar tiene esta connotación negativa, ¿no? Sí, claro. Porque el que vigila de entrada tiene poder, o sea, el que ejerce la vigilancia está ejerciendo una relación de poder hacia otra, ¿no? Pero en realidad no tiene, o sea, no necesariamente es una cuestión negativa. Básicamente te diría que vigilar como tal es un verbo y que se puede ejercer de muchas maneras. O sea, hay vigilancia ambiental, hay vigilancia viral, inmunológica, hay un montón de acciones de vigilancia y de actividades de vigilancia que no están propiamente asociadas con una cuestión negativa, como lo fue lo de Snowden. Que digo, ese es el primer ejemplo que puse, y tal vez por eso podemos irnos hacia lo negativo, hacia lo, pues sí, como esta versión conspiranoica, pero en realidad vigilar es una actividad humana. Ok, o sea, lo traspasas, o sea, traspasas la vigilancia a esta cuestión, ¿cómo decirlo? O sea, no quiero decirlo en tus palabras, pero algo así como naturalista, como algo intrínseco al ser humano, todos vigilamos, o sea, es igual que respirar o algo así. No diría que igual que el... O sea, yo igual. sé que a lo mejor esta pregunta es un poco, no sé, No. vulgar o no. No, pero sí, o sea, no, sí es también importante como aclarar mi pensamiento en ese sentido. Ajá. No es algo como, digamos que algo natural, o sea, no queremos caer en naturalismos ni nada por el estilo, pero sí es una actividad social, o sea, en todas las sociedades ha existido, y ha existido desde una cuestión tan básica como cuidar el alimento que no sea robado por otra tribu o por animales, Ok. hasta, o sea, sí, básicamente es algo muy inherente a la actividad social, más que nada, a la vida social. Y para ahí te va otra cuestión que puede resultarte interesante, es que David Leon, que es básicamente el mayor teórico de la vigilancia, dice que existe una cultura de vigilancia, que nuestras sociedades más bien están permeadas por una cultura que tiende a vigilar, que tiende a hacer esta actividad tan regularmente que parece natural. Es decir, o sea, estamos tan acostumbrados a que nuestros profesores nos vigilen, a que haya alguien en el trabajo supervisando lo que hacemos,
que decimos es parte de lo que se tiene que hacer y se va a hacer y no hay problema. O sea, culturalmente es una actividad que no vemos como fuera de lugar. Entonces, lo que dice Leon es, no se trata tanto de una cuestión natural, sino una cuestión de cultura. O sea, las sociedades modernas están acostumbradas a la vigilancia y repetimos esta actividad en muchos espacios. Ok. Y bueno, ahora en este contexto social, en este contexto cultural, ¿como para qué nos sirve vigilar? O sea, ¿para qué sirve? Esta es una hipótesis que estoy ahorita trabajando. Sí. Yo creo que tiene que ver con la burocracia, que tiene que ver con una cuestión de que hacemos más eficientes muchas cosas, es decir, o bueno, se hacen más eficientes, más productivas en términos tal vez un tanto obscuros en el sentido de que forzas a otro a trabajar o forzas a ciertas personas a mejorar su rendimiento, pero digamos que la burocracia no se ha interrumpido o el desarrollo de la burocracia es algo que se ha permanecido, a pesar de que le han llovido críticas a la estructura burocrática, creo que no se ha podido desestabilizar de lleno pues una jerarquización vertical, donde hay justamente personas que están checando tu trabajo, y todo tiene que ver con una cuestión utilitaria de producción y demás. Entonces, una de mis ideas es que las razones por las que seguimos vigilando y por la cual las empresas y las organizaciones, sobre todo, pues sí, con fines de lucro, siguen vigilando es porque hacen más eficiente los procesos. Entonces, creo que, bueno, esa es una de las razones por las que vigilamos, pero también está la cuestión del control social. O sea, la tesis del control social, y que digo, también se puede entender más o menos la burocracia mezclada con control social, tal vez control de una organización o una institución en particular, tiene que ver con eso. O sea, la vigilancia de los estados sí tiene que ver con una forma de control social y que va desde la demografía, ¿no? Es decir, saber cuánta población tengo. Si tengo tanta población, sé que debo de construir tal hospital en tal lugar, porque si no, puede haber un levantamiento, porque no hay suficientes cosas, no sé. Y sí tiene que ver con control social. Entonces, o sea, no quiero quitar, o sea, porque más bien la teoría sobre la vigilancia generalmente apunta al control social. Lo que yo estoy diciendo sobre la burocracia es que es como como parte de la cultura de la vigilancia está insertada en la burocracia. Eso es lo que digo. Ok. Bueno, me parece interesante porque, bueno, al menos pensándolo desde el punto de vista tecnológico, desde la filosofía de la tecnología, o sea, preguntándonos qué es la tecnología. Últimamente he visto que la tecnología no puede entenderse únicamente como estas cuestiones de herramientas, aparatos, etcétera, ¿no? Que es la primera concepción que se nos viene a la mente cuando pensamos la tecnología, sino que también son, por decirlo de alguna manera, todas estas organizaciones o todos estos sistemas que pretenden justamente optimizar, hacerlo de un modo utilitario, todas estas organizaciones que son pues, casi salidas de la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo un poquito la vigilancia casi como una tecnología en sí misma, o sea, porque es como una organización que busca, a lo mejor estoy diciendo pues
o sea, a lo mejor me puedes como contradecir, etcétera, pero entiendo a la vigilancia como una tecnología en sí misma porque justamente busca estas cosas de optimizar y de controlar y de querer tener todo, o sea, en la mano, pues, o sea, no sé si me estoy explicando. Sí. Este, primero, ¿qué opinas de esta idea un poquillo ahí rara que me surge en este momento? De hecho, o sea, no, definitivamente yo no lo había pensado así, y te digo, siempre es bueno platicar contigo, pero sí, o sea, esta idea es totalmente, o sea, tenemos que empezar a sustentarla, pero la idea de que no solamente existen tecnologías de vigilancia, sino que la vigilancia es una tecnología en sí mismo. Ujú. Y claro que sí, en el sentido de que, o sea, si desarmamos la tecnología como el tecnos y el logos, o sea, el Ujú. conocimiento sobre la técnica y el hacer, Sí, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo lo que estás diciendo. O sea, la vigilancia es una tecnología, es el conocimiento de las técnicas de supervisión, de control, de administración. Entonces, podríamos pensar que la misma actividad de vigilancia se convierte en una tecnología, no en todos lados, no quisiera como generalizarlo porque hay situaciones pues súper cotidianas donde hacemos vigilancia, ujú, pero tal vez sí se convierte en una tecnología para las empresas, ¿no? O sea, claro. hay una serie de conocimientos, de saberes, de incluso de formaciones, de cursos que están dedicados a cómo ejercemos correctamente una vigilancia. Y podríamos poner un ejemplo, la cuestión de seguridad de información, que es, Ujú. no me acuerdo cuál ISO es, creo que es ISO 9001. En gran Ok. medida, bueno, tiene una parte dedicada a cómo vigilar, cómo cuidar de la información a través de cierta vigilancia, ¿no? Entonces, Ok. creo que ahorita que sueltas esa idea, es una idea bastante sólida y bastante cierta. Sí, ok, bueno, te pongo otro ejemplo, ya también como para matizar, ¿no? O sea, un aeropuerto o una central de autobuses, ¿no? Que deben de tener cierto control y cierta optimización de cuando una persona llega y cómo va a abordar y ver que todos sus papeles estén en regla, ver que no tenga ningún arma, etcétera. Pues todo eso es un proceso que busca, por un lado, agilizar que las personas aborden y por otro, tener controladas a esas personas, ¿no? Entonces, eh, me parece que ahí vemos como todo este aparato tecnológico de vigilancia desplazándose, ¿no? En su máximo esplendor, o bueno, sin desplazándose. Pero bueno, ya entrando a esta cuestión también de ahora sí los aparatos tecnológicos, pues tenemos las cámaras de seguridad, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿tú qué opinas de esa cuestión? O sea, ¿cuándo ya los aparatos o las herramientas se empiezan a implementar en todas estas que ya eran una tecnología en todas estas organizaciones? Entonces, ¿cómo abonan estas herramientas, no? Sí, o sea, sí, totalmente. Ya, o sea, ya no podemos solo pensar justamente la vigilancia como una tecnología, también tenemos que pensar las tecnologías de la vigilancia y las tecnologías de la vigilancia, como tú dices, las cámaras de videovigilancia o también los sensores biométricos que te registran tu llegada y te digo, tiene que ver con una cuestión de asociación de datos, ¿no? Es decir, la Ujú. cámara nos Ok. permite asociar una cosa con el otro. Pero algo que es muy importante entender en este sentido es que justamente todas estas tecnologías no aparecen de la nada, ¿no? O sea, Ok. no son una casualidad, tampoco su desarrollo en nuestros tiempos, porque piénsalo así, eh,
había torres de vigilancia, cada una de las murallas que defendían los castillos de los reinos europeos, tenían sus sistemas de vigilancia y demás, pero ahora tenemos una sofisticación de esas tecnologías, y no, te digo, no porque sea algo nuevo, no es un fenómeno nuevo, pero desarrollamos y le estamos invirtiendo, bueno, como humanidad, como sociedad, se le está invirtiendo más a las tecnologías de vigilancia. Y tanto así, o sea, piensa, sobre todo con las cámaras, ¿cuántos videos de, no sé, de YouTube, de Facebook, vienen justamente de cámaras de vigilancia, ¿no? Hasta desde una cosa bien graciosa de que alguien se cayó, o algo. De hecho, la otra vez vi uno que me gustó mucho, era sobre a un chavo que se le cae, que se le cae una bandeja y la atrapa en el aire, así como si fuera Spider-Man, como esta escena de Spider-Man, y la levanta y ya la deja, y trata de sacarte la araña, no sé, de qué. Ya. O sea, pero nos habla de como lo normal que se ha hecho, ¿no? Lo habitual que es ver a las cámaras de seguridad de un banco que muestran un crimen, ¿no? O un asalto. Yeah. Entonces, pues sí, tenemos un desarrollo que ha apuntado hacia allá, o sea, y económicamente en términos de economía, la vigilancia y las tecnologías para la seguridad y las tecnologías para la vigilancia han crecido mucho y generan muchísimo dinero cada año, ¿no? Entonces, como que no hay que sorprendernos, no hay que dejar de observar el hecho de que estén apareciendo en este tiempo. Ok. Y ahora que mencionas eso, o sea, híjole, creo que ya me voy a meter en política. O sea, ¿consideras? Yo sé que a lo mejor desde el punto de vista científico, pues uno no debe de hacer sus opiniones, etcétera, pero ¿tú consideras como que nos están llevando a algún lado bueno o nos están llevando al abismo tener y todavía invertir más en estas cuestiones de vigilancia? Porque, o sea, una cosa que no se puede negar es que el tener esos datos y el tener esa información es lucrativo, ¿no? Para las empresas, para los gobiernos, para todo esto, ¿no? Pero ¿qué razón guía esta vigilancia y la tecnología en la vigilancia? Y si esta razón nos lleva al abismo o es algo bueno. Ok. Lo primero es una que pregunta difícil, ¿no? Sí, es una pregunta larga, pero de todos modos creo que tengo algunas como pistas que puedo dar. Lo primero que tengo que decir es que ciertamente el desarrollo de esta tecnología y de esta cultura de vigilancia sí tiene un potencial totalitario. Es decir, pensemos en China o pensemos, sí, bueno, sí creo que principalmente en China o en Corea del Norte, incluso en Inglaterra. O sea, si hay una capacidad, por ejemplo, del Estado para sofocar un levantamiento de manera mucho más eficiente, mucho más efectiva. Entonces, a mí, digo, desde mi perspectiva, pues sí nos está llevando por un mal, pues sí, por un posible mal futuro, en el sentido de que las tecnologías de la vigilancia tienen un potencial totalitario. Eso sería algo que no podemos dejar de observar. O sea, lo que decía Orwell es cierto, es posible, ¿no? Esa es una. Esa es la primera cosa que quisiera decir. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, al menos en Occidente, sí, podría decir que al menos en Occidente,
no, o sea, no es tan, o sea, no se ve, o sea, es virtualmente posible, pero no se ve tan probable. O sea, no es algo Ok. que podríamos decir, ah, sí, es tal vez lo próximo. Lo más seguro es que vamos a terminar bajo un gobierno absoluto. No. Yo creo que más bien lo que sí debemos de tomar en cuenta, y este es el otro tema que, o sea, es todo un tema, el data valence, así como Ujú. surveillance, data valence, Ok. que es básicamente la vigilancia de datos, Ujú. que tiene que ver con que nuestra interacción con el ciberespacio, con el mundo digital, está siempre siendo registrado, monitoreado y vigilado, y que ese conjunto de datos permiten una, como una bueno, no radiografía, una fotografía de más o menos nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros miedos y todo eso. Y ahí es donde yo sí, o sea, este futuro lo veo más posible que el del gobierno totalitario, Totalitario. es que tengamos predicciones extremadamente precisas, como ya las hay, Ujú. sobre qué va a pasar con nuestra salud, o sobre qué es lo que inevitablemente vamos a necesitar para, no sé, de comprar, y que en ese momento se nos va a aparecer un anuncio y va a ser casi casi inevitable que no agarremos como la oferta. Entonces, Ya. no sé, pensaría que no caer en la idea orwelliana o en el futuro orwelliano, sino Sí, más no. bien pensar en esta cuestión de que Google tiene más fuerza que Google, que no sé, Facebook, tienen más datos de nosotros y los utilizan para muchas cosas. Ujú. Entonces, pues creo que va más por ahí. Ok, ok. Interesante, interesante. Bueno, te hacía esa pregunta porque mm, me parece que la tecnología, bueno, es algo que ya se ha planteado y todo, y hay mucho material al respecto de que la tecnología, o sea, no es neutral y, y- y va en camino, o sea, la tecnología nunca se cuestiona, la tecnología siempre dicen que es buena, ¿no? Siempre dicen que nos va a ayudar, siempre dicen que, que va a solucionar los problemas del mundo, etcétera. Pero, o sea, creo que nadie se ha parado, o muy poca gente se ha parado a cuestionar a la tecnología y a cuestionar si esta razón o esta lógica que lleva detrás, hacia dónde nos está dirigiendo, ¿no? Y por esta cuestión de los datos, yo quería preguntarte como, uh, ¿a quién le está beneficiando vigilar? O sea, tú ya mencionaste ahorita Google y Facebook, ¿no? Me parece que todos estos datos controlados por las empresas, pues solo les beneficia a ellos, ¿no? A las empresas, pero no sé, igual a lo mejor me estoy moviendo en este marco, te digo, político. Ok, sí, o sea, sí tendríamos que, digo, se pueden hacer más que nada conjeturas, porque Ujú. Sí, claro. nunca nos van a asegurar, nunca nos van a decir explícitamente, no, pues la lógica de la razón por la cual recolectamos datos es esta. Ujú. Mm, pero ciertamente necesitamos como preguntarnos por la razón, ¿no? Y tal vez como su inclinación política. Me parece que, sobre todo con la vigilancia de datos, todo apunta a Ujú. que, al menos en los próximos 5 años, va o sea, va a terminar de racionalizarse, Ujú. ah,
así como decía Max Weber, como la razón instrumental va a llegar a un punto como que no se podía haber imaginado antes. Porque Ok. me parece que es continuación de esto. O sea, las empresas lo que están haciendo con datos es tomar decisiones en base a esos datos y ser muchísimo más preciso con lo que quieren vender, a quién le quieren vender, a cómo orientar su producto, cómo, pues sí, como pronosticar cuándo es un buen momento para salir a la venta o cualquier cosa, ¿no? Entonces, Ya. va a haber, o sea, va a ser un sistema, digamos que ya no es una venta al azar, ya no es, o sea, las empresas ya no van a temer a, si están haciendo una inversión con riesgo o con no. Os digo, ya siempre tratan de mitigar el riesgo y demás, pero ahora todavía van a tener como más seguridad de que lo que están haciendo en base a sus investigaciones es todavía más seguro. Entonces yo creo que va más Ok. por ahí, al menos en los próximos años, pero sería mucho atrevimiento de mi parte decirte, Sí. esto va a pasar. Pero creo que sí, es esta lógica del cálculo, de la racionalización, para las relaciones económicas que como tú y yo sabemos, pues no aparecía tanto en otros sistemas económicos en el pasado. Ya, eso es interesante, ¿eh? O Sí, sea, bueno, pues es que sí, me parece que esto que mencionas, o sea, claramente no nos queremos atrever a decir cómo va a ser la sociedad del futuro, ¿no? sí, Si no, ya caeríamos en ser futurólogos o en ser acá divinos, ¿no? Pero me parece que es muy importante y más en estos tiempos echarle un ojo ahora sí que vigilar a la vigilancia, ¿no? sé, sí. o sea, vigilar para qué se vigila, quién vigila y con qué fines, ¿no? Entonces, pero pues sí, porque ahorita la vigilancia está teniendo un punto muy importante en cómo estamos construyendo y entendiendo nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú quieras decir, cerrar con alguna opinión respecto a esto. Sí, ahora sí que la pregunta que aparece en el cómic de Watchmen, Who Watches the Watchmen? ¿Quién vigila al vigilante? Entonces, ah, pues sí, es importante. Hay una serie un campo de estudios que sigue creciendo sobre la vigilancia y va a ser muy importante pues continuar poniéndole un ojo, ¿no? Este, pues sí, nada más agradecerte la invitación para charlar. Ajá. Siempre es un honor compartir contigo y te digo, o sea, siempre salen buenas ideas de aquí. No, de que igualmente, gracias por aceptar. Ya teníamos tiempo planeando esto y qué bueno que ya se pudo hacer. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos de tu opinión. Y también muchas gracias a ustedes que vieron esta primera charla. Esperemos hacer más charlas continuamente y que pueda ser un espacio para platicar y dialogar sobre cuestiones muy importantes que nos están trastocando en este punto de la sociedad. Muchas gracias.